Bien, tenemos el tema de hoy, las 7 resurrecciones. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23, dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, este es nuestro texto base que estamos utilizando hoy para abrir este tema de las 7 resurrecciones. Bien, doctrina de la resurrección. Hebreos capítulo 6 y verso 2 nos habla de estas doctrinas básicas, fundamentos, rudimentos de Cristo. Dice Pablo en su carta a los Hebreos, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En el verso primero me parece que menciona 2 doctrinas anteriores y nos muestra 6 en total, que son básicas. Y tenemos la doctrina de la resurrección de los muertos. Bien, yo quiero que usted quede con esta enseñanza, quede claro, esta enseñanza es una enseñanza profunda. Por lo tanto, tenemos que ponerle una suma atención. Bien, ¿cuál es la diferencia entre volver a la vida y la resurrección? ¿Cuál es la diferencia entre volver a la vida y la resurrección? Bien, quiero decirle esta tarde que la palabra resucitar es la palabra egeiro y es un mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles. Los envió y les dijo que predicaran el evangelio, que sanaran a los enfermos, que echaran fuera a los demonios, pero que también resucitaran a los muertos. Entonces la palabra resucitar es la palabra griega egeiro, que significa volver a la vida. Pero la palabra resurrección es la palabra anástasis y significa la verdadera vida espiritual. Quiere decir que hay una gran diferencia entre volver a la vida y la resurrección. La resurrección, mis amados estudiantes, es para no volver a morir. Y volver a la vida es para volver a morir. Bien. Si usted no me entiende en algo, hágamelo saber. Yo estaré listo para regresar. Bien, vamos a ver lo que significa volver a la vida, que es lo que aparece en el griego en el capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10, verso 8 de Mateo dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire qué tremendo es. La palabra resucitar, vamos a verla en el griego, lo repito nuevamente, es la palabra egeiro. Resurrección egeiro
resucitad egeiro, cuando utiliza la Biblia de nosotros, la palabra resurrección o resucitó o resucitar, necesitamos investigar en el diccionario de palabras griegas qué palabra está utilizando para poder darle un sentido más claro al versículo. Entonces, cuando hablamos de resucitar, Mateo 10:8 quiere decir que se utiliza la palabra egeiro. Egeiro, mis amados, tiene 8 definiciones según el diccionario y dice lo siguiente: número 1, despertar. Número 2, levantarse de la muerte. Número 3, levantarse de la oscuridad. Número 4, levantarse de la inactividad. Número 5, levantarse de la ruina. Número 6, no existencia. Número 7, enderezar. Y número 8, resucitar. Esto es lo que significa la palabra egeiro. Su traducción al español son estas 8 definiciones que nosotros tenemos en esta pantalla. Bien, ¿quiénes fueron, mis amados estudiantes? ¿Quiénes fueron los que experimentaron un egeiro? Los que experimentaron un egeiro son 8 personas que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, quiero mencionarle el primero de ellos que aparece en Primera de Reyes 17:17. Fue el hijo de la viuda que recibió a Elías el profeta. Número 2, alguien que volvió a la vida, es el hijo de la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo número 20. El hijo de la Sunamita murió, primero enfermó, después murió, y el profeta Eliseo lo vuelve a la vida, lo resucita, pero lo resucita en un egeiro. Quiere decir, volvió a la vida. Bien, número 3, el muerto que cayó sobre la tumba de Eliseo. Este también volvió a la vida. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Número 4, entramos al Nuevo Testamento. La hija de Jairo, Lucas capítulo 8, verso 49. Esto ya fue dentro del ministerio del Señor Jesús. Número 5, el hijo de la viuda de Naín. El Señor Jesús tocó el féretro y el muchacho se levantó. Lucas capítulo 7, verso 11. Tenemos a Lázaro, hermano de María y de Marta. Evangelio de Juan capítulo 11, verso 41. Aquí entramos con el ministerio del apóstol Pedro. Tabita, la discípula. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Y tenemos el número 8, Eutico, que cayó por la ventana y este resucitó en el ministerio de el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 20 y verso número 9. Quiere decir que estos experimentaron una resurrección egeiro. Repito, la resurrección egeiro es volver a la vida para posteriormente morir
en determinado tiempo, momento o años según le dé Dios. Y podemos pensar, mis amados, que en el Nuevo Testamento resucitaron muchos y muchos y muchos más a través del ministerio de los apóstoles. Pero esto es lo que nosotros tenemos registrado en las Escrituras. La Biblia dice que hubo situaciones que no quedaron registradas, que si se hubieran registrado no cabrían en un estadio tantos libros de registros al respecto. Bien, Pastor Armando, ¿entendemos lo que es una resurrección ejeiro? Completamente, pastor. Sí. O sea, Perfecto. es resucitado en la vida física, pero va a volver a morir posteriormente. Correcto. Así es, exactamente. Bien. Vamos a ver, mis amados, ahora lo que es una resurrección según las Escrituras que le aconteció primeramente a nuestro Señor Jesucristo. La resurrección anástasis, que es una palabra griega que se utiliza para hablar de una resurrección diferente. Entonces tenemos la resurrección anástasis y tiene 5 significados según el diccionario de palabras griegas. Número 1, levantamiento. Número 2, resurrección. Número 3, recuperar la verdad espiritual. Número 4, pararse de nuevo. Número 5, resurrección de los muertos. Entonces, mire, tenemos primero un ejeiro y ahora tenemos un anastasis. ¿Qué significan estas 5 definiciones que nos da el diccionario del griego al español? Bien, la esperanza de la resurrección, anástasis. Escúcheme con atención, la esperanza de la resurrección, anástasis, la esperaban los santos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Job. Ahora quiero mencionarle, Job es el primer libro de todo el Antiguo Testamento en ser escrito. Recuerde que Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio fue escrito y revelado para Moisés. Y Moisés lo entregó a los hijos de Israel, que es el Pentateuco. Entonces, mis amados, el primer libro más antiguo de toda la escritura es el libro de Job. Y mire qué tremendo que la doctrina de la resurrección ya viene en el libro de Job. Dice Job, capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin, dice otra versión, me levantaré del polvo. Entonces tenemos la esperanza de la resurrección, anástasis.
en los santos del Antiguo Testamento. Tenemos también la esperanza de Isaías. Isaías capítulo 26. Esto yo quiero que usted lo anote, por favor, porque este versículo también nos habla del arrebatamiento y nos habla de la gran tribulación. Fíjese, nos habla de tres cosas: la resurrección, el arrebatamiento, los 7 años de la gran tribulación. Tres aspectos tremendos. Dice Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Este es el arrebatamiento. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 7 años, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, la gran tribulación. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Bien, tenemos otros pasajes como es el libro de los Salmos, donde David también dice que él no estará satisfecho hasta despertar a la semejanza del Mesías. Eso habla de una esperanza de resurrección, anástasis. Bien, vamos a hablar ahora de aquel que experimentó y los que experimentarán un anastasis, una resurrección anástasis. Mire qué tremendo. Vamos a ver los 7. Número 1, ya fue nuestro Señor Jesucristo, que es la primicia. Fíjese qué tremendo. Cristo es la primicia. Número 2, los santos del Antiguo Testamento. Número 3, la iglesia novia. Esta iglesia, mis amados, va a experimentar una transformación como los que van a salir de la tumba, porque estos van a ser transformados. Y nosotros los vivos también seremos transformados. Entonces será una resurrección en el aire, porque lo mortal se va a cubrir de inmortalidad. Mire qué gloria más tremenda. Entonces el número 3 es la iglesia novia, la iglesia vencedora, de la que hemos hablado durante estas semanas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, a los vencedores. Estos son los vencedores, es la iglesia novia, los primeros frutos de la cosecha. Después tenemos el número 4, que son los 2 testigos. El Señor enviará 2 testigos que harán señales y milagros. Después los hombres los matarán, pero estos al tercer día resucitarán y subirán al cielo. Estos llevan un cuerpo de gloria. Recuerde que la corrupción no puede heredar el reino de los cielos, no puede. Por eso tienen que ser transformados y llevados en cuerpo de gloria al cielo.
Número 6 es el rebusco, lo último de la cosecha. Y vamos a explicar, mis amados, cada punto en su turno. Número 7, los pecadores. Es el gran trono blanco donde los pecadores darán cita ante nuestro Dios y Padre nuestro. Entonces tenemos aquí los siete que han experimentado. El primero es el Señor, y los que experimentaremos una resurrección anástasis. Cristo, la primicia, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia novia, los dos testigos, los mártires, el rebusco y los pecadores. Bien, quiero que vea esta gráfica, por favor. Mire la gráfica que le presento en orden. La línea central, la que usted ve aquí en medio, es una línea horizontal. Es la línea del tiempo cronos. Es el tiempo cronos de los hombres, en la línea de la vida. Bien, aquí el primero fue en resucitar, fue el Señor Jesucristo, nuestro Cristo, el primero en resucitar. Tenemos un periodo de tiempo, quizá 2000, ¿qué podemos decir? 2022, 23, 24, no sabemos. Pero pasaditos 2000 años, vienen los muertos en Cristo, que van a resucitar, los santos del Antiguo Testamento, con los que han muerto en Cristo, y van a resucitar. Número 3, inmediatamente de que ellos resuciten, inmediatamente, mis amados, la iglesia va a ser transformada y va a ser arrebatada en los cielos. Después pasa un periodo de tiempo entre la iglesia novia y los dos testigos. ¿Por qué? Porque los dos testigos ya están dentro de la gran tribulación. Recuerde que después de ser arrebatada la iglesia novia, comienza el periodo de los 7 años donde gobernará el anticristo. Y ahí serán muertos los dos testigos. Y ellos van a ser transformados y van a subir al cielo. Al final, mis amados, de la gran tribulación tenemos a los mártires, los que fueron decapitados, los que fueron muertos por causa del testimonio del Señor Jesús dentro del periodo de los 7 años de tribulación. Tenemos número 6, el rebusco. Estos, mis amados, son lo último, lo último. Estos escaparon como por fuego. ¿Qué es lo último? Y vamos a mencionar en qué periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo de los mártires al rebusco, mis amados, han pasado 1000 años. Después de ese milenio, viene el tiempo de los pecadores, que es la séptima, donde nadie, ahí sí nadie, mis amados, de los que participen de esto van a poder tener salvación. El número 7 es una resurrección para condenación. Bien,
¿Me explico en lo que estoy mostrando, mis amados? Pastor Armando, ¿me entiendes esta gráfica? Sí, bueno, ¿me escucha, Pastor Armando? Sí, la dibujé también, está muy explícita la gráfica. Solo que Perfecto. los tiempos pues como no hay tiempos exactos, pues no se puede tomar así como por señalamiento de tiempo, pero está en el orden cronológico, pues. Claro, recuerde que estos son kairos. Todos estos son kairos, son tiempos kairos. Los que acontecen con la resurrección del Señor Jesús fue un kairos. Los muertos en Cristo son otro kairos. La iglesia del arrebatamiento es otro kairos, otro tiempo. Y los tiempos kairos no caben dentro de lo cronológico. Pero sí podemos entender en qué tiempo más o menos ellos se van a encontrar. Así hasta el final, hasta el tiempo de la resurrección de los pecadores, donde todos se presentarán delante del Señor y tendrán que dar cuentas de sus hechos. Bien, vamos a explicar uno por uno. Tenemos aquí, mis amados, la primera resurrección, que es la resurrección anástasis, que es Cristo la primicia. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces tenemos a Cristo resucitado, un anástasis, que es una resurrección para no volver a morir jamás. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos, el que resucitó para no volver a morir jamás. Bien, tenemos aquí, Cristo es primero en todo. Por eso es que los que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos los que mencionamos, todos ellos volvieron a morir. Pero el Señor no. Él resucitó para no volver a morir. Bien, número 2, los muertos en Cristo. Mire qué tremendo es lo que nos enseña el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vea usted el verso 19, este es muy interesante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mire qué interesante es. Bien, en el verso 19, algunas enseñanzas que han corrido por mucho tiempo, creo yo, afirman que
Jesús descendió a los infiernos a predicar el evangelio, y que en el infierno todos los que creyeron en él se arrepintieron y salieron con el Señor y los colocó en un lugar de reposo. Inclusive estas enseñanzas dicen que el infierno tuvo muchas pérdidas y suena bonito, pero no es así. Cuando hablamos de Pedro, capítulo 3, verso 19, nos habla el Señor de que Él fue no a predicar, sino a proclamar su victoria. Fue por eso que el Señor arrebató las llaves del infierno y las llaves de la muerte, y ahora Él da vida a quien Él quiere. Ahora Él hace subir del infierno y hace descender al infierno a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves. Entonces Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y proclamó su victoria. Ahora quiero decirle que en las partes más bajas de la tierra había un lugar de tormento y un lugar de reposo, que se le conoce como el seno de Abraham. Entonces, recuerde que el Señor quitó el seno de Abraham y lo llevó a un lugar de reposo. ¿Por qué? Me preguntará usted, ¿por qué no se salvaron los que estaban allí? Porque la ley de Dios y las demandas de su palabra son totalmente irrevocables. Su ley Él no la puede negar. Y si en el infierno hubiese personas que no alcanzaron a escuchar esa noticia buena de salvación a través de Cristo, el apóstol Pablo explica en su carta a los romanos que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. No por la ley de Moisés, sino por la ley de la conciencia. ¿Por qué? Porque el Señor a todo ser humano que respira y vive le dio una conciencia que le dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. De manera que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados, mas por la ley de la conciencia se juzgará sus hechos. No puede ser posible que el que se portó mal venga a ser salvado y el que se portó bien venga a llegar al mismo lugar. ¿Por qué? Porque está escrito que habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, evidentemente. Entonces la proclamación fue para los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. En ese tiempo no había ley mosaica, pero había ley de la conciencia. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Bien, preguntas hasta aquí, mis amados. Preguntas. Conciencia, sabe que el hombre se regía por la conciencia antes de Había una ley moral. ¿Perdón?
había una ley oral, no escrita, era una ley oral. Ok. Pero, por ejemplo, los bárbaros, porque déjeme decirle que el evangelio se extendió del Medio Oriente hacia África, Asia, Europa, y hace no menos de, o un poco más de 500 años, se extendió al continente americano. Quiere decir que nosotros somos más nuevos en el evangelio que los 4 continentes que están del otro lado del mar. Yes. Entonces, ¿cómo fueron juzgados? Por la conciencia. Serán juzgados. Amén. Una pregunta. Adelante, Pastor Carlos. Buenas noches, bendiciones. Amén, hermano. A ver, ahora sí que debajo de la tierra estaba el seno de Abraham y estaba el infierno. El lugar de tormento, sí. El lugar de tormento, no el infierno, el lugar de tormento. Al lugar de tormento fueron aquellos, tanto antes, los que vivieron antes y después de la ley. ¿Correcto? Pero fueron salvos. Ahí la pregunta es, ¿tuvieron su oportunidad los que murieron sin ley? Al haber hecho lo bueno, o lo que su conciencia les dictó, ellos tuvieron esa oportunidad entonces de ser liberados de ese lugar. Correcto. Y los del seno de Abraham también se fueron con Correcto. el Señor. Los del seno de Abraham fueron todos los que se portaron bien, tanto según la conciencia como según la ley oral y la ley escrita. Ok. Entonces, en el lugar de tormento, donde había gente que había tomado la decisión, por ejemplo, murieron siendo malos, mueren sin ley, ¿el Señor va y les predica para que se arrepientan? No, porque lo que dice Primera de Pedro 3:19 es que el Señor fue y proclamó. Nada más habló de lo que venía en el futuro para todos los demás. Habló cosas de la que no victoria. Participarían los que estaban en el lugar de tormento. Correcto. Entonces recuerda que la conciencia es una ley para nosotros. ¿Eso sucede al siguiente día de que el Señor es crucificado? Es cuando el Señor muere y es sepultado. Es sepultado en ese instante, el viernes. Así es. El viernes sucede todo eso. El Señor desciende a las partes más bajas de la tierra. Donde está el lugar de tormento y el seno de Abraham. ¿Correcto? Ok. Sí, porque muchos han comentado que dicen que bajó y muchos fueron perdonados de sus pecados, cuando si vivieron por la ley fueron juzgados. Entonces, de acuerdo a la ley, muchos no se salvaron. Ahí tuvieron que haberse quedado. Las demandas de Dios no se pueden mover. Sí, no hay por una eso la Escritura dice, sentencia. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? También la Escritura dice que el Señor hace descender y hace subir del Seol a quien Él quiere. A quien Él quiere. Así dice la Escritura. Por lo tanto, hay personas que vienen con un testimonio de que han experimentado un lugar de tormento. Porque para algunos que piensan o creen que Lázaro y el rico es una parábola, están equivocados. No, porque ahí está, de acuerdo a la Escritura, son situaciones paralelas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Evidentemente, y tenemos los nombres tanto de Moisés como de Abraham, Lázaro, y se omite el nombre del que está en tormento y que estuvo exactamente viviendo. Porque nada más dice que es un rico. Exactamente, vivió despilfarradamente y cuando murió
se fue al lugar de tormento, jamás se santificó. Entonces el paraíso, pastor, viene siendo el seno de Abraham, el paraíso que el Señor promete a aquel ladrón que murió a su lado derecho. Correcto, el Señor promete un paraíso para los que en Él creen. Entonces los que murieron en el Antiguo Testamento y cumplieron la ley, y los que no conocieron la ley pero hicieron lo correcto por la ley de la conciencia, todos fueron trasladados al lugar de reposo, a esperar el tiempo de la resurrección, los muertos en Cristo. Entendido. Gracias, pastor. Bien, Carlos, hijo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Estábamos platicando aquí, la familia. Correcto. Gracias. Bendiciones a toda la familia de Cristo. Amén. Bien, continuamos. No sé si la pastora Elvira tiene alguna pregunta. No, apóstol, muchas gracias. Ya con la bendición de escuchar lo que usted contestó a mis amados pastores, ya también se me quedaron a mí las cosas pues bastante claras. Muchas gracias. Correcto, hija. Bien, aquí tenemos a los muertos en Cristo. La cruz representa la resurrección. En adelante, los que duermen en Cristo no mueren, estos duermen. Y del mensaje del evangelio hacia atrás, que son los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que hicieron lo bueno, tanto en la ley de la conciencia como en la ley de Moisés que fue dada. En este caso, recuerde que la ley de Moisés fue dada para los judíos, pero también había extranjeros que se añadían a la misma fe. Y si no, tenemos a los que obedecían a la conciencia. Bien, vamos a continuar. Tenemos como número 3, mis amados, la iglesia novia. Recuerde que la iglesia novia son los vencedores de las 7 iglesias. El que venciere. Tenemos a los vencedores como la iglesia novia. La iglesia novia aparece en 1 Corintios 15:51. Y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, esta es nuestra resurrección en el aire. Nuestra anástasis la vamos a experimentar en el aire. Mientras somos arrebatados en el aire, seremos transformados a un cuerpo de gloria, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Solo una preguntita. Este cuerpo, bueno, la Biblia no registra exactamente qué va a pasar con este cuerpo material, pero ¿se desintegrará? ¿Qué pasará? Fíjese que sí menciona, porque menciona que vamos a sufrir una mutación. Vamos a ser mutados. No sé si recuerde la experiencia que tiene la oruga. Sufre una mutación y se convierte en una mariposa. Metamorfosis. O el renacuajo también pasa por una
metamorfosis y se transforma en una rana, ¿sí? Estoy hablando cosas naturales, pero en lo espiritual lo vemos en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo sufrió una metamorfosis delante de los ojos de los discípulos. Y recuerde que ese pasaje de la transfiguración habla del arrebatamiento, que sufriremos una metamorfosis, pero será de gloria. Vamos hacia un cuerpo de gloria, una morada celestial. Esa va a ser nuestra morada celestial, cuerpo de gloria. ¿Sí me explico? Amén. Bien. Número 4, mis amados, aquí después de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, recuerde que comienzan el periodo de los 7 años de gran tribulación. En ese periodo de la gran tribulación van a venir 2 testigos que el Señor los tiene reservados. Estos testigos no murieron, ni tampoco fueron transformados, pero el Señor los tiene en un lugar reservado con vida para traerlos de nuevo. Los candidatos que tenemos es Enoc y es Elías, pero también tenemos a Ezequiel y tenemos a Juan, el del Apocalipsis. Entonces tenemos, pastor, que por usted nombra, perdón, pastores, también a Moisés, no sé, también lo relacionan por aquello de que estuvo en la transfiguración con Elías. Sí, pero recuerde que Moisés murió. Correcto. Murió, y los que no experimentaron muerte fue Enoc y Elías. Por eso mencioné como primeros candidatos. Pero después tenemos a Ezequiel, al cual le dijeron que va a volver a profetizar sobre naciones. Pero también a Juan le dijeron que va a volver a profetizar sobre naciones. Entonces, a Juan no se conoce la muerte de Juan. No aparece un registro. Aparecen cerca de 16 apóstoles. Se explica cómo fue la muerte de ellos, pero no se encuentra en la historia cómo murió Juan, de manera que se cree que Juan fue arrebatado. Entonces, si Juan fue arrebatado y va a regresar otra vez, ahí tenemos a esos otros 2 posibles candidatos. Eso no lo sabemos. Eso sí es un secreto. ¿Por qué? Porque no nos ha sido revelado. Pero el Señor tiene dos olivos, 2 testigos, que son 2 hombres de unción. En este caso son profetas. Y se menciona que Enoc es un profeta, así como Elías es otro profeta. Bien, estos descienden, mis amados, según Apocalipsis 11, verso 11. Y aquí se mencionan los acontecimientos. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron a gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron y tuvieron temor. Entonces, dése cuenta que estos, mis amados, resucitan a ojos de los hombres, van a resucitar
y van a ser transformados en un cuerpo de gloria y van a subir al cielo. Por eso vamos por orden y por turno. Aquí llevamos número 4, los que resucitan y suben al cielo. Bien. Número 5, tenemos los mártires, que esta es la cosecha. Fíjese que Mateo 13:30 nos muestra esto que le voy a mencionar. Mire lo que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega, la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, cuando Juan en el Apocalipsis mira que hay muchos que han subido, que vienen con ropas blancas, estos no están en cuerpo, sino en su espíritu. Estos que subieron en medio de la gran tribulación son mártires, decapitados por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Y los que lavaron sus ropas en medio de la gran tribulación, pero eso es su espíritu, subieron, pero su cuerpo lo van a obtener al final de los 7 años de la gran tribulación. De manera que ellos suben en medio y escapan en medio de la gran tribulación. Recuerde, para salvación, para perfeccionarse, porque todavía tienen que lavar sus ropas, porque cuando vino el Señor, sus ropas estaban sucias. Entonces, pasados los 7 años, el Señor viene en su epifanía, que es la venida pública del Señor, y es ahí donde estos toman sus cuerpos, porque el Señor viene con los que durmieron. Vienen ellos con el Señor y vienen a tomar su cuerpo al final de los 7 años de la gran tribulación. Los mártires, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Fíjese, estos vinieron por su cuerpo y los resucitaron, pero estos se quedaron a reinar 1000 años con el Señor. Bien, número 6, el rebusco, lo último de la cosecha. Apocalipsis capítulo 14, verso 16. Dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Esto es lo último de la cosecha, el rebusco, los últimos frutos. Apocalipsis 14, 16. Tenemos la última siega antes del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles son?
los de la última cosecha. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Esta es la primera resurrección. Y cuando hablamos del rebusco, mis amados, estamos hablando de lo último de la cosecha. Los que perdieron todo, perdieron coronas, perdieron galardones, algunos perdieron su cuerpo para destrucción y quedaron sus espíritus. Estos, miren mis amados, son los que se salvaron como en medio del fuego. Por eso dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, después del milenio se levantan los del rebusco, los últimos. Haga de cuenta como los que pasaron con 6. Pero repito, estos no tienen galardón alguno. No tienen. Tuvieron que a estos trabajar con ellos para que no se perdieran. Pero al final de los 1000 años vienen a resurrección. Esta es la primera resurrección. Y continúa Apocalipsis capítulo 20, verso 6, hablando de la bienaventuranza de los que tienen la oportunidad de resucitar en la primera resurrección. Hasta ahí se termina la primera resurrección. Y brincamos al número 7. Número 7 ya es al final de los 1000 años. Los hombres son incitados por Satanás, porque recuerde que Satanás pasará 1000 años encadenado, atado, pero lo soltarán por un breve tiempo y este volverá a engañar a los hombres y los va a llevar al Armagedón, a una guerra para destruir Jerusalén. Y es ahí donde el Señor los va a consumir con fuego. Y Satanás es tomado y arrojado al lago de fuego. Y es ahí donde comienza el juicio final, el trono, el juicio del gran trono blanco. Los pecadores van a resucitar, van a tener una resurrección ejeiro. Van a tener una resurrección y van a volver a morir estos en el lago de fuego que arderá por siempre. Bien, Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Este es anástasis. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí no habrá salvación para nadie. Todos van a ser resucitados para ser juzgados y echados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, mis amados, preguntas
al respecto? Está muy buenísimo, pastor. Vamos a volver a repasar. Viendo el video, vamos a volver a repasar en mi casa. Pues voy a hacerlo Amén. así. Pero está interesantísimo todo, pastor. Gracias. Bien, esta es la enseñanza, mis amados, ya una enseñanza ya a nivel avanzado, una enseñanza profunda, pero con un sustento claro. Tenemos el estudio para poder dárselo escrito. Quiero pedir que ahí donde se encuentra, por favor, levante sus manos al cielo. Si usted puede levantar sus manos, levante sus manos en esta noche y demos gracias al Señor. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad.